El confinamiento provocado a nivel mundial por la pandemia del coronavirus nos enseñó algo que particularmente en España ya intuíamos, y es que no nos gusta nada estar encerrados entre cuatro paredes. Por eso, en cuanto las restricciones empezaron a relajarse, el interés por las autocaravanas y los vehículos camperizados empezó a subir como la espuma. Un segmento que ya de por sí estaba despuntando en los últimos años en Europa se encontró con multitud de nuevos adeptos que querían respirar todo el aire que no habíamos respirado en 3 meses y pico. Lo único es que, eso sí, uno de estos modelos supone una gran inversión. Precisamente por eso os traemos hoy al canal este Ford Transit Connect by Tinkervan, que sin ofrecer todo lo que ofrecen las camper más grandes y caras, sí nos da la posibilidad de tener un coche familiar en el que disfrutar de fines de semana y de pequeñas vacaciones a nuestro antojo y sin ataduras. Todo ello por unos 24.000, 25.000 euros, que es al fin y al cabo lo que nos piden por un compacto con un equipamiento normalito. Nuestra unidad, que como veis es la versión de batalla larga, se corresponde con el acabado Trend más básico. El que esté dispuesto a entregar más dinero tendrá un equipamiento más completo. Nosotros hemos decidido dar total prioridad a la camperización, así que vamos allá. Antes de ver lo que guarda en su interior, vamos a dar un repaso a la carrocería. La imagen es la misma que la estrenada en 2018 por la Tourneo Connect, la versión de pasajeros de la Connect comercial. Tenemos una parrilla horizontal y baja, que es seña en todos los productos actuales de Ford, un paragolpes con entradas centrales y luces antiniebla, y unos faros muy rasgados que, eso sí, equipan de serie luces halógenas. En opción tenemos unos faros bisenón con firma lumínica de LED que, aparte de lo estético, pues otorgan un plus sin duda de seguridad en conducción nocturna. Además, en todas las vistas tenemos el logotipo de Tinkervan que nos anuncia que, bueno, esta Transit en concreto pues va a hacer las veces de habitación con ruedas. También lo tenemos en el lateral, aunque aquí lo más interesante es el toldo opcional de 2,3 metros que podemos extraer para montar en tiempo récord nuestra propia terraza. Os enseño cómo hacerlo. Este espacio se puede complementar con una mesa de uso interior y exterior que viene de serie y un par de sillas plegables, unas sillas, por cierto, que no recomiendo para nada. Es verdad que se quedan en esto, no os van a ocupar apenas espacio en el maletero, pero su montaje es bastante engorroso y una vez montadas, a mí personalmente no me dan ni sensación de seguridad ni sensación alguna de confort. Os voy a enseñar rápidamente cómo se montan. Son unas sillas Helinox cuya estructura pues se va pegando a base de imanes, y luego es cuando la completamos con la propia tela del asiento, ¿no? Y ya os digo que en este sentido el montaje de la estructura no es nada sencillo, y luego incluso el montaje de la propia tela es todavía más difícil porque no se estira del todo, y meter los palos en los huecos para ponerla pues es completamente un suplicio, os lo aseguro. Realmente lo complicado es poner esto, sobre todo en la parte superior, que es donde pues no llega nada fácil. ¿Veis? Ya me está costando, y es la segunda sujeción. En fin, y nos quedaría este, que ya os digo que es el realmente complicado. No solo el montaje es difícil, como os digo. Esta silla, solo una, cuesta 150 euros. Las dos que vienen en este caso, haced la cuenta, 300 euros. Personalmente lo que os recomiendo es que en una de las tantas plataformas de internet que conocemos
compremos un par de sillas o 4, las que necesitemos, y van a ser mucho más fáciles de montar y sobre todo muchísimo más baratas. Antes de irnos a la zaga, destacar también dos cosas que me gustan: el generoso acceso que dejan las puertas traseras y la apertura convencional de sus ventanillas, algo que no tenemos en todos los vehículos de este tipo. Abro un pequeño paréntesis para recordarte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás y que le des a la campanita si quieres ser el primero en ver nuestros vídeos. En la trasera tenemos un enorme portón que se abre con facilidad, eso sí, hay que dejar bastante espacio, y que nos puede cobijar de la lluvia tanto a nosotros como al módulo de nuevo opcional de cocina, fregadero y nevera, que en nuestro caso portamos y que se extrae con el simple gesto de levantar esta pequeña barra. La cocina es de gas, lo tenemos justo debajo con el sistema de desagüe, y la nevera va conectada a la batería auxiliar de 80 amperios hora que viene de serie. También por aquí tenemos un depósito de 10 litros que podemos usar como ducha. Ahora sí, vamos adentro. Dejemos lo mejor para después. Aquí en la parte delantera, en la posición de conducción, la primera sensación que tenemos es en la de estar en una versión comercial. De hecho, el nombre Transit así nos lo adelanta. Es como llama Ford a sus versiones comerciales. Las versiones de pasajeros derivadas de esas comerciales se denominan Tourneo. En efecto, tenemos un salpicadero muy amplio con huecos portaobjetos, con mucha distancia entre el asiento y el frontal, y con un diseño además también bastante sobrio. De hecho, ni siquiera esta pantalla central de 4,2 pulgadas con conectividad Bluetooth es de serie. Eso sí, Ford nos permite la posibilidad de equipar una pantalla de hasta 6 pulgadas con cámara trasera y con el sistema de infoentretenimiento Sync 3 por unos 1.000 euros más, si para el cliente eso supone algún problema, claro. Los mandos de la climatización, a pesar de ser muchos para lo que estamos acostumbrados ya a los últimos lanzamientos del mercado, pues están bien delimitados y están bien marcadas sus funciones, son bastante intuitivos, y yo desde luego los prefiero a cualquier pantalla o a cualquier control táctil, sin duda. Justo debajo tenemos en este caso una palanca de cambios, que también puede ser en las versiones automáticas un selector, que apenas queda a un palmo del volante. La ergonomía es fantástica en este coche, y que además tiene un tacto, la caja de cambios, que a mí personalmente me fascina. Ya en lo que sería el hueco del túnel central tenemos un puerto USB y una toma de corriente de 12 voltios que también tenemos para los pasajeros traseros. Y bueno, justo después pues bastantes huecos portaobjetos más. El espacio, como comprenderéis, aquí delante es magnífico, tanto en altura como en anchura. La posición de conducción también es correcta, ayuda mucho pues bueno, que la visibilidad sea inmejorable, el tacto del volante también es muy bueno, las regulaciones tanto de asiento como de volante pues son también realmente buenas, aquí vemos. Y como digo, el volante tiene un muy buen tacto, con un aro finito, como personalmente me gusta, y la instrumentación analógica se lee fantásticamente bien, muy rápido, y como digo, todo muy intuitivo aquí en este modelo, para sobre todo enfocarse a ese confort de los pasajeros. Los asientos son de tela, tienen un mullidito más bien blando, pero ofrecen un confort agradable tanto en viajes como en el día a día. Por cierto, aquí en el volante tenemos los mandos de un control de crucero adaptativo que también entra en el catálogo de extras. Supone unos 450 euros más, como la citada pantalla de 4,2 pulgadas, 290 euros, los sensores de aparcamiento trasero, unos 124 euros más, el climatizador bizona, algo más de 80 euros, los raíles de techo o el gancho de remolque, que también es uno de los componentes más caros en este caso, de 413 euros.
La parte trasera es seguramente la que muchos estabais deseando ver. Vemos que en configuración normal tenemos 3 plazas muy habitables, incluso en adultos de talla media grande, ¿eh? A pesar de ser la versión L2 de batalla larga, esta Tinkervan elimina la tercera fila en pro de una cama que viene de serie con colchón viscoelástico y que es sin duda una de las joyas de este modelo, ¿no? Vamos a ver cómo se monta muy rápidamente. Vemos que aquí pueden dormir tranquilamente 2 adultos, incluso se les puede unir un niño pequeño también, eso sí, restándoles bastante confort, pero para un fin de semana tenemos aquí un equipamiento de lujo, ¿eh? El maletero es a lo que prácticamente es obligatorio renunciar en esta camper, al menos si nos hemos decantado por los opcionales antes citados. Pero bueno, siempre le podemos montar aquí arriba un baúl de techo para el equipaje. Bueno, llega el momento de ponernos a los mandos de esta Transit Connect by Tinkervan y de lo primero que hay que hablar es del motor. Esta L2 o versión de batalla larga está disponible con un solo motor, un 1.5 TDCi turbodiesel de 4 cilindros con bloque y culata de aluminio que se ofrece en 2 niveles de potencias, 100 y 120 caballos como es este caso. Ambos se pueden unir a una caja manual de 6 relaciones, también como es este caso, o a una automática de tipo convertidor de par con 8 marchas. Yo personalmente lo que recomiendo es precisamente el combo que estamos conduciendo, el de 120 caballos con caja manual. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que estamos con un vehículo de en torno a 2 toneladas de peso y en cuanto le quitemos un solo caballo de todos ellos, pues lo vamos a echar mucho de menos en según qué circunstancias, sobre todo en cuestas muy inclinadas. Pero bueno, en general el funcionamiento y la respuesta del motor son buenas. Tenemos un modo eco que altera muy poquito la respuesta del acelerador, la verdad. Y como digo, el funcionamiento es bueno quitando o exceptuando pues esos pequeños entornos más inclinados en los que o al menos cuando vayamos a iniciar la marcha en medio de una cuesta arriba, vamos a tener que recurrir sí o sí prácticamente a completarla en primera marcha o a subir las revoluciones muchísimo para pasar a segunda, porque si no, en segunda se nos va a morir el motor muy rápido, la verdad. Pero exceptuando ese pequeño hándicap, el motor no tiene queja alguna. El refinamiento también es bueno para tratarse de un diésel de bajo cubicaje, y ya digo que sobre todo yo me inclinaría mucho más al de 120 caballos que al de 100, bueno, dada la experiencia de esta prueba, ¿no? Otro de los aspectos por los que me inclinaría antes por el manual que por el automático son los consumos, y es que las cifras homologadas son algo menores en el manual que en el automático. Nosotros durante nuestra prueba pues hemos registrado una media en autovía de unos 6,5 litros. En secundarias hemos elevado esa cifra a unos 8 o 9 litros dependiendo del terreno y de los ocupantes que llevemos. Y en ciudad sí que incluso con el sistema Start-Stop activado va a ser muy complicado evitar los 2 dígitos, o sea, va a ser prácticamente imposible. Aún así, dada la aerodinámica y el peso de este modelo, pues son cifras bastante asumibles, la verdad. Tener en cuenta que los 60 litros de gasoil que acepta este tanque y con estas medias pues vamos a tener una autonomía de unos 650-700 kilómetros, que no está nada mal, ¿no?
En cuanto al chasis, bueno, pues tenemos una dirección bastante asistida, pero suficientemente precisa, unos frenos eficaces y con buen tacto y una suspensión lógicamente enfocada al confort. Ahora bien, tendremos que tener cuidado en carreteras reviradas o en salidas de autovía muy acaracoladas. Tendremos que tener cuidado con las inercias, porque como digo es un coche bastante pesado y esas inercias intentarán echarnos hacia afuera. Pero bueno, adelantándonos a estas situaciones, es un coche que no representa absolutamente ningún peligro al volante. Además, como viene siendo habitual, en este segmento, pues es un coche con una conducción que se realiza prácticamente igual que la de cualquier otro turismo, ¿no? Y eso hoy en día pues agradece bastante. Bueno, llegamos al final y como vosotros mismos habéis podido comprobar, con esta Transit Connect by Tinkervan podríamos recorrer el mundo igual que con una camper más grande o incluso mejor, si ya metemos en la ecuación aspectos como la maniobrabilidad o la eficiencia. Sí, posiblemente tendríamos que parar más veces que si viajásemos en una autocaravana, pero al final podríamos recorrer el mundo, como os digo, visitar cualquier zona que quisiésemos con la mayor libertad del mundo, que al final es de lo que se trata. Y a un precio mucho más asequible. Por cierto, aprovecho para desgranar el precio total de nuestra unidad para que nadie se líe con tanto extra, etcétera. A los 20.000 euros más o menos de base de la versión sin camperizar habría que sumar unos 4.000 o 5.000 euros sin IVA de la preparación de Tinkervan, dependiendo de si queremos o no calefacción auxiliar. Y a todo eso también habría que sumar en este caso unos 2.000 euros de las propias opciones del preparador, que os paso a desglosar ahora mismo porque lo tengo aquí. El toldo son unos 450 euros adicionales, la nevera unos 600 euros más, el cargador de la batería auxiliar son 114, el módulo de cocina y fregadero unos 330 euros, los dos bolsilleros de las ventanas 200 euros más y las dos sillas el inox, que ya os digo que estos nos los podemos ahorrar fácilmente, son otros 300. Nada más, os emplazamos a futuros vídeos de AutoScout24, suscríbete para que no te los pierdas y os recordamos que en nuestra web tenéis las mejores ofertas de coches nuevos, de kilómetro cero, de segunda mano, todo lo que busques seguro que lo encuentras ahí. Un saludo y hasta la próxima.